Recuerdan que Pedro por allá abraza a Jesús y le dice: hermano, usted por qué ir a la cruz. Y Jesús, ¿qué le tiene que decir? Apártate de mí. Porque ellos no entendían que Jesús tenía que partir. Y Jesús les dice: muchachos, conviene que yo me vaya. Ese es el texto que vamos a desarrollar. Más adelante vamos a volver al texto. Vamos a volver al texto más adelante. A manera de introducción, para nadie es un secreto que la vida es una serie de etapas o de ciclos. El tema de hoy se llama cerrando ciclos. La vida es una secuencia de etapas, una secuencia de ciclos. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, vienen los años y luego ¿qué va a pasar? Partimos. No queremos, pero eso es realidad. Y claro, obviamente unas promesas de Dios de la eternidad, pero nacemos, crecemos, nos reproducimos y vamos a morir. Claro, ese es un proceso que nosotros tenemos que entender y vivir, y es una ley. Nadie se escapa de los ciclos, ¿no? Hay diferentes momentos donde nosotros experimentamos ciclos. Por ejemplo, los países que tienen 4 estaciones y se repite una y otra vez, primavera, y otra vez, ¿no? Aún el año es un ciclo, por ejemplo. Uno dice: ay, otro año, ¿cómo va a estar? Otro año con otro ciclo. Vuelve y arranca primer día, primera semana, primer mes, y vuelve y se repite. Y la vida es de ciclos. Leía que, por ejemplo, los productos tienen un ciclo. El producto entra, dicen los expertos, empieza a crecer, la gente lo empieza a adquirir, y luego con el paso del tiempo muchos productos entran en declive, la gente lo deja de usar. Te dicen: le pasó la vida del ciclo de ese producto, y entonces, la vida útil, exactamente. Todos sabemos que si empezamos a leer un libro, un día vamos a llegar al final, ¿cierto? O la película, por más buena que sea, llega a su final y nos salen las lágrimas. Se acabó, ¿cierto? Bueno, nos pasa también con los viajes, ¿no? Uno se emociona con un viaje y se define la fecha del viaje y uno hace preparativo para los viajes, ¿cierto? Cuando somos niños o jóvenes, como tal vez les pasa a algunos, y entonces van a viajar y todos los niños no duermen, ¿no? Porque al día siguiente, ¿qué? La emoción del viaje. Que ya Wanda y Hannah y Isa ya roncan hasta nos toca despertarlos, vamos a viajar, ¿no? Pero los niños, porque ahí la emoción, y el viaje empieza, pero el viaje también tiene que un final, y uno tiene que regresar, y estamos hablando de muchos ciclos. Estamos hablando, por ejemplo, del ciclo del estudio, y cuando hablamos de eso, pues también obviamente estamos hablando de los hijos, ¿no? En el proceso. Pero también es inevitable no hablar de la vida espiritual. La vida espiritual también tiene ciclos. Uno llega, conoce de Dios, uno empieza a leer un poco más la Biblia, uno empieza a crecer, uno empieza, se supone que a orar un poco más, y se supone que vamos a avanzar en la vida espiritual. Pablo discute con los corintios porque le dice: el problema es que yo no veo que ustedes hayan crecido, porque pareciera que ustedes se quedaron en una etapa y no quieren avanzar. ¿A dónde? Al siguiente ciclo que Dios tiene para sus vidas, y les llaman inmaduros, porque ellos no pueden avanzar al siguiente ciclo. Entonces, todo esto para redondear esto que estamos hablando, de donde yo les quiero llevar hoy, porque a propósito estamos cerrando un año. Y lo que Dios puso en mi corazón compartirles es que probablemente hay ciclos que usted y yo tenemos que cerrar. Hay cosas que sí o sí se tienen que quedar en este año, para bien o para mal, se tienen que quedar en este año. Ahora, hay dos cosas cuando hablamos de los ciclos, y es que muchas veces uno no tiene claro en qué ciclo se encuentra, y ese es uno de los problemas, que a veces uno no tiene claro, bueno, en qué ciclo estoy de mi vida, o en qué etapa estoy de mi vida. Hablaba ayer con algunos de que
nos pasa y a veces les pasa a los chicos, ¿no? Que quieren adelantarse a qué? A los ciclos. Y vivir cosas que no hay que vivir todavía. Pero ellos quieren vivirlas, ¿cierto? Y nos pasa. Pero también la verdad es que les pasa a muchos adultos. No se trata de juzgar y señalar, pero ¿cuántas veces vemos a personas con unos cuantos años avanzados que uno dice, oiga, este o esta se viste como si fuera ¿qué? Una china y ya la minifalda no le queda. O sea, ya hay ciertas cosas que no, o sea, nada más que en el cuerpo no le queda muy bien ya. No, pareciera que no se vio al espejo, pero él o ella todavía se quieren ver como ¿qué? Jóvenes cuando ya los años nos llegaron. Entonces a veces hay problemas cuando yo no entiendo en qué ciclo estoy, porque quiero o adelantarme o no quiero salir de un ciclo, ¿cierto? Pasa mucho, por ejemplo, cuando las parejas y se casan y uno ve que hay hombres que quieren seguir viviendo la vida que tenían antes de mamá, papá, los amigos, pero no, ya sos casado. No, pero es que yo quiero todavía. No, ¿usted para qué casó? No, si usted se casó es porque ahora es una nueva etapa. Usted tiene que redefinir sus prioridades porque usted ahora está ¿qué? En otro ciclo, en otra temporada. Y uno tiene que entender muchísimo eso. Hay algo que Jesús le dice a Israel. Le dice, el problema de Israel es que Jesús vino y ellos no entendieron la temporada. Dice, Israel, apedreas a tus profetas y a los que te son enviados. Yo te quise juntar, pero tú no quisiste, porque no entendiste el tiempo de tu visitación. Yo lo he dicho una y otra vez, tal vez algunos de ustedes me han oído. Si hay algo que yo le temo es a no entender la temporada en la que Dios me tiene. A no entender lo que Dios quiere para mí o en la temporada que me tiene y no reaccionar, ¿cierto? A lo que Dios tiene para mi vida en ese tiempo. Entonces, familia, cuando nosotros seguimos reflexionando en lo que estamos hablando hoy, si hay algo que es difícil es entender que no me puedo adelantar. Creo que lo más difícil de los ciclos es entender que debo salir. Hay temporadas en las que uno debe salir, hay ciclos que uno debe de cerrar, pero hay un problema con los seres humanos, que nos cuesta cerrar ciclos. ¿Por qué nos cuesta cerrar ciclos? Porque, bueno, hay muchas cosas. La Biblia tiene su explicación, pero claro, nos apegamos. Tenemos apegos y no queremos soltar cosas que de pronto hemos experimentado. Orábamos ahora de la canción Mi pasado quedó atrás, porque tal vez es un ciclo que ya de lo que le hicieron o lo que no le hicieron que usted en este año experimentó o vivió. Y una de las cosas terribles es no cerrar ciclos. Israel está en Egipto y sale hacia la tierra prometida, pero en medio del desierto Israel todavía recordaba el pasado. Y a veces ¿qué pasaba? ¿Qué querían? Volver atrás, porque no habían entendido que Dios los tenía para una nueva etapa. Y ese es el tema de los ciclos. El tema de los ciclos es que Dios me quiere llevar a una nueva temporada. Probablemente el 2024 para usted, Dios quiere llevarlo a una nueva temporada, pero se requiere que usted cierre ciclos y diga, fue bueno mientras duró. ¿Sí? Y ya, ¿cierto? Y dé gracias y cierre ese ciclo. Israel no quería, ¿y sabe qué pasó? Por eso dice la Biblia que muchos quedaron postrados en el desierto, porque no fueron capaces de soltar para ver lo que Dios tenía para ellos. Y uno muchas veces hemos oído la frase, sacrificamos lo excelente, ¿cierto?, por lo bueno, y nos quedamos en lo bueno, cuando Dios tiene algo excelente para mí, cuando Dios tiene algo maravilloso para mí. Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, si estamos cerrando este año y si usted también está cerrando ciclos en su vida, cosas que usted tiene que cerrar y decir gracias
no fue fácil, pero ya no voy a seguir con esto. Yo tengo que dejar eso atrás. Ahora, volvemos al texto que acabamos de leer al inicio. El mensaje que Jesús les estaba diciendo a los apóstoles es: muchachos, yo estuve con ustedes este tiempo, yo me tengo que ir, pero porque luego dice más adelante, porque si no me voy, ¿qué pasa? El Consolador, dice una versión, el Espíritu Santo no va a venir. Y eso a mí me detuvo leyendo ese texto, que había leído muchísimas veces. Y me detuve en ese texto porque entendí algo, y es que cuando yo no cierro lo que Dios quiere que cierre, no viene para mi vida lo que Dios me quiere dar a mí. Entonces Dios no me puede dar lo que me quiere dar, porque yo todavía estoy enredado con cosas que tengo que ya cerrar. Y entonces yo sigo en ese punto y me enfrasco ahí, y yo creo que Dios del cielo dice: pues, esta no entiende que ya tiene que cerrar ahí con lo que me hicieron y lo que me pasó y lo que yo viví y el error o mi falla o esto, y ya tiene que dejarlo. Yo no sé si a ustedes le ha pasado que a veces uno se encuentra con gente que vive en el pasado. Y es que yo cuando era, yo cuando, y uno dice: pero Dios mío, la misma película de siempre. ¿Y qué pasó? El tema es cómo estamos hoy. Sí, que el 2023 como quiera que haya sido, pero señoras y señores, ya hoy es que 30. Ya el año que se acabó. Lo que sea que haya pasado, se acabó. En Cristo dice, con Él nuevas son las cosas. No estamos en un ataúd, o sea que todavía tenemos oportunidad. Pero para eso yo necesito cerrar y decirle: Señor, gracias, esto no fue fácil, ha sido duro para mí, pero Señor, yo te lo voy a entregar, yo lo voy a cerrar. Y entonces, si no lo hacemos, nos frenamos, nos quedamos quietos y no avanzamos. Por allá en 1 de Samuel 16 o 17 sucede algo que se los voy a contar. Dios ha delegado a Saúl para que sea rey, pero Saúl es vaga, Saúl comete errores una y otra vez hasta que Dios dice: no, este no va a hacer caso. Entonces Dios de ahí va a elegir ¿a quién? A David. Pero Samuel era el que había formado a Saúl. Saúl había sido su discípulo. Y entonces pues Samuel tenía un cariño con Saúl, pero Saúl era un sinvergüenza, Saúl era terrible y Dios lo desechó. Pero Samuel, dice el relato de Dios, que lloraba por Saúl, hasta que dice el texto en la Biblia versión Gonzalo 1960: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vas a cerrar ese ciclo? Le dice Dios a Samuel: yo ya lo deseché. ¿Hasta cuándo me vas a seguir pidiendo por eso? Yo ya lo cerré. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado a lo largo de los años, que una vez uno pide una cosa, Dios le responde y usted cambia la oración y todo le pide. No, usted no, como que yo creo que fue que me equivocó, no, Dios ya respondió, pero usted es el que le da vuelta a la oración. No voy a volverle a pedir. No, ya Dios respondió. Entonces Dios le dice a Samuel: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a llorar? ¿Hasta cuándo no vas a entender que ese ciclo que ya se sale? Y pueda que eso es lo que hoy Dios nos pueda estar diciendo. Tal vez ya llegó el momento de ¿qué? De cerrar ese ciclo. Familia, salvo los jóvenes que todavía están aquí y tienen mucho por delante, algunos de los años ya no están pasando. Dice Charito que Marco dice: los años están pasando. ¿Y cómo voy a seguir yo como en un bucle de mi vida ahí pegado en una misma cosa? Yo tengo que avanzar. Y Dios le dice a Samuel eso: ¿hasta cuándo yo lo vas a ayudar? ¿Hasta cuándo vas a seguir allí? Tal vez es el momento de dar gracias
gracias, de hacer un balance, de sacar lo bueno de la situación. Pronto no todo fue tan malo, dar gracias, respirar y que seguir adelante de la mano de Dios. Los apóstoles estaban en ese punto y los apóstoles no entendían que el ciclo se había cerrado, y por eso a eso le dicen: muchachos, yo me tengo que ir. Si le preguntáramos a los apóstoles si pudiéramos viajar en el tiempo y los entrevistáramos, pues ellos no querían que Jesús se fuera, pero era que necesario. A veces es necesario cerrar ciclos, y es lo que hoy yo les quiero transmitir en este 30 de diciembre. No sé, ¿hay algún área donde se necesita que cerrar ese ciclo? Decir, ya esto quedó aquí, ya esto se lo entrego a Dios, tengo que seguir adelante. Le cuento esta historia para que sigamos con la reunión. Y es por allá, en Primera de Reyes 17, hay un rey terrible, y entonces Dios a través del profeta trae un juicio sobre el pueblo. Y Elías va donde Acab y le dice: por su pecado y por todo esto no va a llover. ¿Y qué pasa? Los cielos se cierran. Y Dios le dice a Elías: vaya por allá a un arroyo y yo lo voy a alimentar. Y Elías va por allá a un arroyo y mientras come, hasta que, claro, a causa de su propia oración, el arroyo, ¿qué pasó? También se secó. Y entonces Dios le dice a Elías: Elías, vete del arroyo. Y alguna vez yo, reflexionando sobre eso, entendí algo que es muy similar. A veces estamos bebiendo del arroyo, pero el arroyo se seca, pero yo sigo creyendo que el arroyo va a volver a fluir. Y Dios me dice: no, ya es el momento de qué, ya es el momento de avanzar, tienes que seguir adelante, tienes que seguir adelante. Y eso, familia, es la reflexión que yo hoy les quiero dejar, y es entender que hay que seguir adelante, que si usted no cierra ciclos, se va a morir ahí. ¿Qué cosas que hay que dejar atrás? Cosas que decirle: Señor, ya lo pongo en tus manos, gracias, porque voy a seguir ¿qué? Adelante con lo que tú tienes para mi vida. Y uno tiene que tomar esa decisión. Uno tiene que hacer ese análisis y decir: ya no más, voy a tomar esta decisión y voy a avanzar, porque Dios tiene algo maravilloso para mi vida. Mi invitación hoy en este ratito que estamos teniendo, es que usted haga un balance personal, familiar, en diferentes áreas, y pregúntese si tal vez hay ciclos que hay que cerrar, que hay que hacer un alto y decir: listo, yo tengo que avanzar. Pablo, por allá en Corintios, dice Pablo: cuando yo era niño o joven, yo actuaba como un niño, pensaba como un niño, pero un día crecí y yo dejé eso atrás, porque dejé lo que era niño. Qué terrible es hablar con alguien que tiene una edad cronológica, pero tiene un comportamiento emocional totalmente distinto a su edad. ¿No le pasa o no le pasa? Dice que esta persona se comporta como un niño o una niña, haciendo pataletas, imagínense. Uno dice: no, yo ya no estoy para esta vaina, no, yo ya no estoy para esto. Que se comporta todavía, dice: no, esto no es así, algo estaba pasando, entonces yo tengo que tomar una decisión. Dejar la queja atrás. El mundo no me va y no me tiene que solucionar los problemas a mí, yo los tengo que solucionar. Que son un milagro o algo, pero el mundo, mira, ¿sabe cuándo uno empieza a salir adelante? Cuando uno entiende que el mundo a mí no me debe nada, y que yo soy el que tengo que ponerme las pilas y salir adelante. Sí, que el gobierno, que todas las cosas que puede, pero independiente de, hay gente saliendo adelante a pesar de la crisis. Entonces uno es el que tiene que cerrar ese ciclo. Un ejemplo, el ciclo de la queja, y decir: no más, yo ya no me voy a quejar más, yo voy a tomar esta decisión, yo voy a dar este paso, yo voy a cerrar ese ciclo,
porque ya eso no me soluciona. Yo tengo que poder avanzar para seguir adelante. La vida está llena, o mejor la Biblia está llena de casos de hombres y mujeres que entendieron que había que avanzar, o otros que se quedaron allí. La diferencia entre unos y otros, es más, me atrevo a decir que la diferencia entre unos y otros el próximo año va a estar determinada por esto que hoy humildemente yo les estoy compartiendo. Su avance o no va a estar determinado por su capacidad o no de qué, de cerrar ciclos y de dar gracias. Mire, hay relaciones, en especial hay amistades que lo acompañan a uno hasta cierto punto, pero a partir de cierto punto esa amistad es tóxica y usted le tiene que decir que adiós, porque usted de pronto creció como persona, porque usted llegó a un nivel distinto. Y no para que, ay, ¿a usted qué se cree? No, usted no se cree nadie, es que usted creció. Y la otra persona, ¿qué pasó? Se quedó. Yo recuerdo siempre, claro, en Cali, en mis primeros años de vida cristiana, y una cosa y la fiesta y muchas cosas, cuando yo empecé a conocer a Dios, dije, esto me bueno, esto no. Y entendí que ya había ciertas amistades, ¿verdad? Y la fiesta, la rumba y lo que había detrás de mí, yo empecé a decir, no. Y entendí que qué bueno los amigos, no era que fueran malos o super pecadores, sino que yo ya estaba orbitando en otra etapa de mi vida. Y que tenía que ir cerrando sabiamente, sin creerme más o menos que nadie, tenía que cerrar. Uno a veces persiste. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted antes hablaba con alguien y hablaba mucho, y luego un tiempo dice, ya no tengo nada que hablar mucho con esta persona. ¿No le ha pasado eso? A mí me ha pasado. ¿Sabe por qué? Porque ya usted tiene que cortar ese ciclo, ¿cierto? Y no insisto, no para mirar por encima del hombro a nadie y uno creerse más que nadie, es porque tal vez ya no es sana esa relación, ya no es lo divino. Es más, muchas veces usted está con anhelos y sueños y esa persona lo que hace es, uy, no haga eso, le va a ir mal, terrible. Y tú ya con esta persona no, porque hay que cerrar ese ciclo. Sansón no cerró el ciclo a tiempo, ¿y qué le pasó? ¿Qué le pasó con Dalila? Porque hubo señales claras que la vida con la muchacha era terrible. Sansón, cuénteme sus secretos, cuénteme. ¡Ay, Sansón! Los filisteos y él. Que no es muy pendejo para darse cuenta que lo están engañando. ¿Cómo es que se van a esconder hombres dentro de la casa de él y no se va a dar cuenta? Es que en las cortinas uno le ve los pies o algo, no sé. El caso es que Sansón no cortó a tiempo, hablamos de eso, y bueno, sabemos las consecuencias. Familia, para que oremos y nos preparemos para la siguiente parte. Creo que ha llegado el momento, si es así, si usted se identifica con una parte de esta enseñanza, de lo que Dios le dijo a los apóstoles, también nos lo dice hoy. ¿Sabes una cosa? Conviene que se cierre este ciclo, conviene, es necesario. Pero Señor, es necesario, pero Señor, conviene. Porque si este ciclo no se cierra, lo que yo tengo para ti no se va a dar. Tengo algo maravilloso, tengo una bendición para tu vida, pero antes de dártela, necesito que ¿qué? Cierres ese ciclo. Los apóstoles no entendían. Días después, cuando vino el Espíritu Santo, yo me imagino la alegría de los apóstoles. Fíjate lo que nos estábamos perdiendo. Si con Jesús fue maravilloso, con el Espíritu Santo fue algo que fenomenal. Pero ellos tuvieron que pasar. Claro, ahora, obvio que cerrar ciclos no va a ser fácil en algunos casos. Ahí tenemos a Dios para que Él sane, para rendir nuestro corazón. Para ellos no fue fácil los días donde Jesús no estuvo y todavía no llegaba lo que Dios tenía para ellos. Jesús, y esto me lo pone ahora en un instante, Dios es, Él sabe que a veces nos puede doler cerrar ciclos. Y cuando uno es papá, uno entiende un poquitico más esto. Muchas veces sabemos como padres que hay cosas
que tenemos que decirle no al muchacho. Y a uno le duele. Pero ¿qué pasa? Hay que hacerlo. Claro, a veces no va a ser fácil. ¿Y Dios acaso no sabe que me duele? Claro que Dios sabe que a usted le duele. Pero Él dice, pero es necesario. Va a doler. Señor, me duele. Sí, pero es necesario. Va a doler, pero yo tengo algo especial para ti. Vamos a orar entonces.